Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicarles una estrategia básica utilizando soportes y resistencias. Esta estrategia es útil tanto para traders principiantes como para traders avanzados. Tengo que mencionar que para ser un trader rentable, la mayor parte de participantes en el mercado utiliza esta base, que son soportes y resistencias. Y también tengo que advertirles que no vamos a trabajar únicamente con soportes y resistencias. También tenemos que saber identificar si nos encontramos en mercados dentro de rangos o mercados dentro de tendencias. Es muy importante conocer esto para poder ser rentable. Y pues también debo decir que es algo sencillo relativamente de aprender. Todas estas cosas ya las he explicado en el curso que les comparto aquí en el canal de YouTube. Así que espero que ustedes ya hayan visto por lo menos las clases principales que he compartido con ustedes. Ahora sí, arranquemos con la explicación. Voy a empezar explicando lo que sería la base de esta estrategia, cómo va a funcionar en esencia. Primero vamos a mencionar que esta estrategia funciona en cualquier temporalidad. Significa que si estás tanto en 1 minuto, como en 5 minutos, como en 10 minutos, esta estrategia te va a funcionar. Es una estrategia básica donde lo primero que vamos a tener que hacer es identificar soportes y resistencias. Como lo he dicho antes, eso ya está explicado aquí en el canal y de todas formas ahorita te voy a explicar una forma básica de trazarlas que justamente nos va a servir para esta estrategia. Después de identificar zonas de soporte y resistencia, vamos a esperar a que una vela finalice, es muy importante, finalice tocando el soporte y la resistencia. Esto es importantísimo para aplicar esta estrategia. Cuando esa vela finalice, vamos a operar esperando que la siguiente vela rebote en el soporte y resistencia. Esta es la clave de esta estrategia. Vamos a esperar que el soporte y resistencia pueda bloquear el avance del precio y por lo menos tengamos una vela en dirección contraria. Ahorita voy a explicar más al respecto. Al menos vamos a esperar que la siguiente vela, o sea la vela donde nosotros estamos operando, sea por lo menos una pausa. Eso significa que podemos esperar una vela débil como sería un doji por ejemplo. Ahora les voy a explicar un ejemplo básico, después les voy a explicar más a detalle. Esta línea celeste es un soporte y resistencia que yo he identificado en el pasado. Estas son dos velas bajistas, significa que el precio venía moviéndose hacia abajo. Esta es la vela que se está creando. Por ejemplo, si yo estoy operando en temporalidad de 1 minuto, pues esta es una vela de 1 minuto y actualmente podemos decir que la vela se está moviendo, está haciendo esto, está oscilando, está bajando. Nosotros vamos a operar hasta que esa vela termine de crearse. Si la vela termina justo en el soporte o resistencia que hemos identificado, por ejemplo la vela baja y se detiene acá, pues estamos listos para operar y podemos operar en la siguiente vela. Lo que vamos a evitar es operar mientras la vela se está creando porque a lo mejor el precio baja y se mueve mucho más allá de nuestro soporte y resistencia. Entonces es importante que esperemos a que la vela se detenga justamente en nuestro soporte y resistencia. Entonces acá imaginemos que el precio viene bajando y esta vela acaba de terminar justo en nuestro soporte. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es operar en una compra en la siguiente vela. Vamos a esperar que la siguiente vela al menos sea una pausa, por ejemplo, por lo menos que sea un doji, ¿no? Eso sería el fundamento básico de esta estrategia. Ahora, como les dije antes, si aquí estamos en velas de 1 minuto, entonces yo voy a ejecutar mi compra a 1 minuto, esperando que la compra termine junto con la vela que yo estoy operando. Por ejemplo, que yo estoy aquí en temporalidad de 10 minutos, entonces cuando termine esta vela bajista y abra una vela nueva, yo voy a buscar una compra y el tiempo de expiración de esa compra va a ser de 10 minutos, esperando al menos una vela de pausa. Si estoy en temporalidad de 1 hora, entonces voy a hacer una compra que dure 1 hora para que la compra termine junto con la vela que yo he operado. Esa es la base de esta estrategia.
Ahora veamos las reglas para poder aplicar la estrategia de una manera adecuada. Como lo he dicho, es básica, vamos a usar soportes y resistencias. Lo primero que vamos a hacer es marcar estos soportes y resistencias, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a marcarlas en las velas que están revirtiendo un movimiento y que hacen máximos y mínimos más altos o más bajos que las velas anteriores. Sé que esto puede parecer mandarín a lo mejor, pero ahorita les voy a mostrar de qué estoy hablando. Empecemos aquí. Las velas rojas son velas bajistas y las velas verdes son alcistas. Entonces imaginemos que yo quiero trazar una resistencia, a lo mejor aquí, en esta zona voy a trazar una resistencia porque yo veo que el precio subió y bajó. Entonces yo digo voy a trazar una resistencia en ese punto. Sin embargo, esta es una resistencia incorrecta. Sí, para serles sinceros, ahí hay una pequeña zona de resistencia, pero no es la que queremos utilizar para esta estrategia. No es una resistencia adecuada para aplicar esta estrategia tan básica. ¿Por qué no es adecuado? Si bien es cierto que el precio subió e hizo esta especie de rebote, lo que podemos observar es que el movimiento fue muy débil, no es un movimiento fuerte. Si hubiera sido una resistencia creada por una zona fuerte, lo que nosotros veríamos es que la siguiente vela también sería alcista y cerraría por encima de la punta de la mecha previa y por el cierre de la vela previa de preferencia. Eso que les acabo de explicar, que la vela cierra encima de la mecha y del cierre de la vela anterior, significa que el precio está revirtiendo un movimiento haciendo máximos más altos que las velas anteriores. En este caso no es así. No tenemos aquí una vela alcista que haya roto esta mecha, no tenemos esa información, al contrario tenemos simplemente un movimiento bajista, entonces esta zona de resistencia no nos sirve para esta estrategia. Veamos este otro ejemplo, tenemos un movimiento alcista, un movimiento de retroceso y después el precio sigue subiendo. Podríamos decir que acá tenemos un soporte y así es, tenemos aquí un micro soporte, pero esto no nos sirve para aplicar esta estrategia básica. Nosotros queremos soportes más fuertes. Entonces, para que este sea un soporte fuerte, necesitaríamos que el precio creara otra vela hacia abajo que cerrara y que rompiera la punta de la mecha de la vela anterior y el cierre de la vela anterior. Si eso está pasando, significa que el retroceso es fuerte y después a lo mejor el precio siga subiendo. Entonces, si se da ese movimiento así de fuerte, yo puedo colocar acá mi soporte. En este caso, no es válido hacerlo aquí porque es una zona débil. Ahora quiero que veamos este ejemplo de acá. Miremos aquí cómo el precio sube y de pronto empieza a moverse hacia abajo. En este momento tenemos acá esta vela que está cerrando por debajo de la mecha de la vela previa. Entonces acá tenemos ya una vela que está haciendo un mínimo más bajo que la vela anterior. Entonces esta es una buena señal para que nosotros tracemos nuestra resistencia en la parte superior. Veamos este otro ejemplo. Aquí el precio baja y tenemos una vela alcista. Eso no es suficiente todavía. Necesitamos una vela más. Y como vemos aquí, la siguiente vela cierra por encima de la vela previa y por encima de la mecha superior. Significa que el precio está haciendo un máximo más alto que la vela anterior. Por lo tanto, aquí sí es válido identificar ese soporte. Yo puedo trazar aquí mi zona de soporte. Si se dan cuenta, de hecho, aquí el precio baja y esa vela se detiene justo en el soporte y después tenemos la pausa pequeña, que es justamente lo que vamos a estar aplicando en esta estrategia. Así que estas formas de identificar la resistencia y el soporte son válidas. Por ejemplo, aquí si yo quisiera trazar una resistencia, no es la mejor zona para trazarlo, porque si nos damos cuenta tenemos una vela bajista y la siguiente es una vela alcista. Eso significa que esta vela no está rompiendo la punta de la mecha de la vela previa. Entonces aquí este movimiento no nos está generando una buena resistencia. Empieza a generar la buena resistencia hasta que tenemos esta siguiente vela, porque esta siguiente vela sí que termina debajo de las velas anteriores. Entonces ahí ya estamos teniendo un retroceso un poco más fuerte. Y después esta siguiente vela nos confirma ese retroceso porque estamos rompiendo la mecha de la vela anterior y el cierre de la vela anterior. Por lo tanto, estamos acá ya teniendo un buen movimiento bajista y ahí ya podemos trazar
la resistencia. Espero que se haya entendido este ejemplo. Cuando tenemos solo estas velas no podemos trazar la resistencia, pero cuando ya tenemos las siguientes velas ya se nos confirma que el precio está siendo un mínimo más bajo que las velas anteriores, entonces ahí ya podemos trazar la resistencia. Espero que no se confundan con eso, por favor déjenme en los comentarios si se ha comprendido. Si no es así, de cualquier forma yo espero subir ejemplos de operaciones aplicando esta estrategia. De hecho, si ustedes esperan un poco más, les voy a mostrar cómo hice $100 en un día utilizando esta estrategia. Bueno, vámonos ahora en este otro ejemplo. Este es un ejemplo válido para colocar aquí arriba lo que sería una resistencia. Es válido porque podemos ver cómo el precio sube y revierte. Recordemos que necesitamos que el precio revierta un movimiento. Entonces aquí el precio iba para arriba y revirtió. Ese es el primer punto. El segundo punto es ver que esta vela está cerrando debajo del mínimo de la vela anterior y debajo del cierre de la vela anterior. Lo que significa que el precio está haciendo mínimos más bajos que las velas anteriores. Y después esta otra gran vela bajista pues definitivamente nos lo confirma porque cierra debajo del mínimo o debajo de la punta de la mecha inferior y debajo del cierre de la vela previa. Entonces pues aquí definitivamente ya tenemos un movimiento fuerte hacia abajo y ya podemos trazar nuestra resistencia. Aquí un último ejemplo para no hacer tan largo este video, y es que acá podemos observar cómo el precio baja y revierte, ¿no? Es lo primero, revierte un movimiento. Después vamos a ver si en el movimiento alcista el precio está haciendo máximos más altos. Entonces vemos acá que tenemos esta vela alcista que está cerrando por encima de la vela alcista anterior. Entonces significa que ahora estamos teniendo un retroceso fuerte y podemos aquí trazar un soporte. Y como vemos más adelante el precio baja, toca ese soporte y ahí podríamos hacer una compra. Ahora veamos esta resistencia de acá. Nosotros vemos que el precio sube y de pronto revierte, ¿no? Está revirtiendo ese movimiento. Ahora tenemos que confirmarlo. La siguiente vela, esta de aquí es una vela bajista que está cerrando por debajo de la vela anterior. Es decir, está cerrando debajo de la punta de la mecha y debajo del cierre de la vela. Eso significa que es completamente válido trazar una resistencia en esta zona. Esas son reglas básicas para trazar soportes y resistencias aplicando esta estrategia. Una duda que puede llegar a surgir es, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si a lo mejor esta vela alcista tiene una punta de mecha que llega hasta aquí arriba? Y si nos damos cuenta, la vela siguiente, esta vela de aquí, no pudo cerrar por encima de la punta de la mecha. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Podemos considerarlo un retroceso fuerte? No tanto, no podemos considerarlo un retroceso tan fuerte. Sin embargo, debido a que esta vela está cerrando por encima del cierre de la vela anterior, ya es suficientemente válido para considerarlo como un buen soporte. Sin embargo, si queremos aumentar la probabilidad de éxito, de preferencia, esperemos que esta vela cierre por encima de la punta de la mecha de la vela anterior. Espero que haya quedado claro eso. Recuerden, ustedes pueden dejármelo en los comentarios, así yo puedo explicarlo un poco más a detalle. Si no, pues igual les recomiendo que vean un par de veces esta explicación para poder comprenderla de mejor manera. Igual pueden hacer sus preguntas en la comunidad de Discord, están todos invitados a participar. Bueno, para no hacer más larga la clase, nos movemos a la regla número 3 y esto es muy importante, ya se los he explicado antes, y es que como mínimo para poder trazar un buen soporte y resistencia deben de haber dos velas reaccionando a ese soporte y resistencia que vamos a marcar. Entonces, por ejemplo, acá ya se los he dicho, aquí solamente tenemos una vela, entonces esta zona no es válida. Aquí, por ejemplo, también solo tenemos una vela, entonces no podemos trazar este soporte. Pero aquí, por ejemplo, tenemos 6 velas bajistas, entonces ya tenemos más de 2, por lo tanto es bueno colocar esta resistencia. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 velas alcistas, por lo tanto es válido colocar este soporte. Acá, al principio, solo tenemos una vela bajista y la siguiente es alcista, por eso no es adecuado colocarlo hasta que finalmente ya tenemos una sucesión de velas bajistas, entonces ahí ya confirmamos que esa zona está activa. Después, acá, por ejemplo, tenemos 2-3 velas hacia abajo, eso significa que podemos trazar una resistencia. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 velas hacia arriba, eso significa que podemos trazar un soporte. Ahora, lo que les explicaba al principio de este video es que es muy importante esperar a que la vela cierre en esa zona de soporte y resistencia. Y lo que vamos a hacer es operar la siguiente vela esperando que el soporte y resistencia impida el avance del precio. Ese es el fundamento básico de esta estrategia y se puede hacer dinero
con una estrategia así de simple. Ya se los mostraré al final de este video. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos dos velas bajistas, estas dos velas de acá, y esta, si nos damos cuenta, no está cerrando debajo de la punta de la mecha de la vela anterior, por lo tanto no es una zona que podamos considerar tan fuerte. Pero como vemos, esta vela bajista es muy grande, por lo tanto, pues básicamente está envolviendo a 1, 2, 3 velas anteriores. Eso ya nos cambia la perspectiva y nos dice que en efecto sí podemos utilizar esa zona. Además, tenemos una especie de doble techo en esa zona, por lo tanto eso nos confirma aún más la resistencia. Eso es algo básico que ya lo he explicado muchas veces en el canal, pero con la explicación que acabo de hacer en este video, espero que también se comprenda. Entonces acá tenemos una resistencia, es este cuadro celeste. Para trazar la resistencia la vamos a trazar utilizando los cierres y aperturas de las velas y las puntas de las mechas. Muy bien, para entender mejor esta última regla, vamos a imaginar que el precio acá baja un poco más y de pronto empieza a subir. De pronto esta última vela se empieza a crear. Yo no voy a operar en una venta mientras la vela está subiendo y se está creando. No voy a operar en una venta, yo voy a esperar. Voy a esperar a que la vela termine y necesito que la vela termine justo en mi resistencia. Puede ser aquí abajo, puede ser aquí en medio, puede ser hasta acá arriba. En toda esa área puede terminar mi vela. Por ejemplo, que termine acá. Yo espero a que la vela termine y en ese momento, cuando la vela ha terminado, yo voy a buscar mi venta, esperando que la siguiente vela sea como mínimo, por ejemplo, una vela tipo doji, una pausa. Así es como voy a aplicar esa estrategia y así es como se aplica esta última regla que he explicado. Voy a explicarles una regla adicional que les va a servir para aumentar la probabilidad de éxito de esta estrategia. En primer lugar, es utilizar mechas cortas. Y en segundo lugar, es mencionar que la línea más importante es el cierre y la apertura de la vela. Ahorita se los explico. Ustedes saben que un soporte y una resistencia no es solo una línea, es un área. Entonces, acá, donde empieza el movimiento bajista, yo voy a colocar mi resistencia, ¿no? Porque cumple con todos los requisitos que ya hemos mencionado antes. Entonces, coloco mi resistencia utilizando el cierre de la vela alcista y la apertura de la vela bajista, donde se dio el giro del precio. Voy a colocar acá mi línea de resistencia. Esa es una línea, pero necesito un área. La mayor parte del tiempo voy a tener un área. Entonces, para trazar el área voy a utilizar lo que serían las puntas de las mechas, es decir, el máximo. Entonces, acá coloco la otra línea y ya tengo mi área. La recomendación aquí es que utilicemos mechas cortas, justo como lo hemos puesto en este ejemplo. Y ahora, la línea más importante que vamos a utilizar es el cierre y la apertura de la vela. Es decir, para aumentar la probabilidad de éxito, nosotros queremos que la vela termine en la línea. Eso es mucho más efectivo. Podríamos decir que eso aumenta un poquito más la probabilidad de ganar operaciones, ya que si la vela alcista en lugar de terminar aquí, terminara por ejemplo aquí a la mitad, puede ser que el precio suba más. Esto es debido a que muchas instituciones no utilizan gráfico de velas, sino que utilizan gráfico de líneas. Y cuando estamos en gráfico de líneas, pues lo que pasa es que la línea de resistencia solamente es esto. Solamente ocupa el cierre y apertura de las velas. Por lo tanto, muchas instituciones mueven el mercado solamente utilizando esta línea, ¿ok? Pero para nosotros tener más oportunidad de tomar operaciones, utilizamos un área. Si bien es cierto que utilizar el cierre y apertura aumenta la efectividad, tampoco es un gran incremento. Tampoco es que yo les voy a decir, la estrategia aumenta de un 55 a un 70%. No, tampoco es así. Aumenta, por ejemplo, de un 55 a un 56%. A lo mucho, no es una gran diferencia, pero pues nos puede servir para estar un poquito más seguros de tomar una operativa cuando el precio justamente se detiene en el cierre y apertura de las velas. Espero que haya podido explicar eso y que se haya comprendido. Lo que nosotros debemos de evitar son zonas como estas de acá. A ver, esto de aquí cumple con el requisito de que el precio se mueva hacia arriba, porque pues tenemos aquí un movimiento donde el precio fue haciendo cierres más altos que las velas anteriores, entonces cumple con el requisito. Sin embargo, mi primer línea del soporte está acá, donde está este cierre y apertura de velas. Y la segunda línea está aquí en la punta de la mecha, para formar toda el área. Pero si ustedes se dan cuenta, esta área es muy ancha. Por lo tanto, esto es engañoso de operar.
Vamos a tener ocasiones en donde el precio, por ejemplo, baje y se detenga acá, y eso está excelente, pero a veces el precio hace esto, un par de velas más para rellenar esa área y después el precio sube. Entonces eso puede ser bastante confuso y nos puede dejar algunas pérdidas. Por lo tanto, para evitar esas pérdidas, mejor evitemos las zonas de soporte y resistencia anchas. De la misma forma puede llegar a ser engañoso porque a veces, por ejemplo, una vela se detiene justamente a la mitad, la siguiente vela baja un poquito más, la siguiente vela baja un poquito más y un doji, y de esa manera nos podemos quedar atrapados ahí con algunas pérdidas. Entonces, de preferencia, evitar lo que serían las zonas de soporte y de resistencia anchas. Ahora les voy a explicar algo bastante interesante y son algunas reglas para evitar riesgos adicionales. Y esto es que si la vela antes de nuestra operación rompe la zona y cierra afuera o cierra sin tocar la zona, hay que esperar. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá el precio viene subiendo y tenemos una vela alcista que cierra de esta manera. Eso significa que es peligroso tomar la venta. Podemos decir que el precio rompió la resistencia y es mejor esperar a ver cómo evoluciona el precio para buscar una operación. De la misma forma, por ejemplo, si el precio sube, toca la zona, la rompe y después baja y nos deja una mecha así, pues lo mejor es que esperemos y no vendamos. Es mejor esperar nueva información porque a lo mejor el precio rellena un poco esa zona antes de devolverse. De la misma forma, si el precio, por ejemplo, solo sube hasta acá y nos deja una mecha así, mejor esperemos. De la misma forma, si el precio sube y se queda por acá y tenemos un espacio para que cree otras velas por aquí, pues lo mejor es esperar porque no se está cumpliendo la estrategia a cabalidad. Esto que les voy a explicar ahorita es muy importante que lo entiendan porque es bastante útil para evitar cometer errores. Si utilizamos la zona una vez para operar y luego el precio inmediatamente vuelve a testear la zona, ya no la debemos usar. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Aquí tenemos un soporte en este recuadro celeste. Imaginemos que cuando esta vela termina en ese soporte, ejecutamos la compra y ganamos aquí nuestra operación. Después inmediatamente vemos que el precio vuelve a bajar y se detiene pues cerca de ese soporte. O incluso puede ser que la vela se detenga justo en el soporte. Aquí no vamos a volver a comprar en este caso. No es recomendable que busquemos comprar. ¿Por qué razón? Pues porque el precio siguió bajando muy rápidamente. Eso quiere decir que a lo mejor hayan todavía vendedores intentando mover el precio más hacia abajo y nos podemos quedar atrapados. Ya aprovechamos una vez la compra, ahora ya no la podemos utilizar porque el precio está insistiendo en bajar. Eso es peligroso. De preferencia lo evitamos. Acá podemos ver cómo la siguiente vela en efecto siguió bajando. De preferencia aquí lo que queremos ver es otra vela alcista y después de eso a lo mejor sí que el precio baja, ¿no? A lo mejor el precio baja y se detiene justamente una vela en el soporte, entonces ahí sí es válido volver a comprar, pues porque estamos viendo cierta fuerza proviniendo del soporte. Pero pues como les digo, necesitamos al menos otra vela alcista. En cambio en este caso si nos damos cuenta apenas el precio sube y boom, se mueve inmediatamente hacia abajo, entonces ahí significa que el precio está insistiendo en bajar y es preferible evitar volver a usar ese soporte. Una de las reglas más importantes para evitar cometer errores en esta estrategia, para evitar aumentar el riesgo, es evitar operar contra tendencias fuertes. Esta estrategia es preferiblemente utilizarla en mercados en rango. En este ejemplo podemos ver básicamente un movimiento fuerte bajista porque son varias velas bajistas y se crea un soporte. Como podemos ver más adelante el precio termina rompiendo ese soporte, es decir, ya no lo está utilizando. Acá podemos ver que el precio crea otro soporte, pero más adelante el precio simplemente baja y lo rompe. Eso disminuye la probabilidad que el precio reaccione en soportes. Puede ser por ejemplo incluso que tenga por aquí otro soporte y el precio simplemente siga bajando y lo rompa. Que yo tenga aquí por ejemplo un soporte y que el precio simplemente siga bajando y lo rompa. Que yo tenga aquí un soporte y que el precio siga bajando y lo rompa, porque la tendencia bajista es muy fuerte y en una tendencia bajista los soportes suelen ser rotos. Entonces, por ejemplo, puede ser que a lo mejor yo haya colocado aquí un soporte que he visto en el pasado. A lo mejor yo vi aquí atrás que el precio había creado un soporte ahí y como podemos ver el precio rompió y después lo utilizó como resistencia. Entonces para nosotros sería mejor operar
a favor de la tendencia. Esa sería otra estrategia que ya le he explicado aquí en el canal, que es operar a favor de la tendencia utilizando soportes y resistencias, pero de igual forma se puede aplicar esto que les he explicado en este video. Una regla adicional que quiero dejarles, y es una regla un poco avanzada porque es un poco complicado en un principio observar esta clase de movimientos, esta clase de estructuras, y es que tenemos que evitar utilizar esta estrategia en estructuras comprometedoras. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá podemos ver que veníamos en una tendencia alcista porque venimos encima de la EMA de 20 periodos. Esta línea amarilla es una EMA de 20 periodos. Entonces venimos en una tendencia alcista. Después vemos que el precio baja y nos crea aquí una resistencia válida porque cumple con las reglas de todo lo que yo les he explicado en este video. Entonces es una resistencia válida. El precio baja y aquí vuelve a subir. Entonces muchos podríamos buscar una venta después de esta vela tipo pin bar. Podríamos buscar vender en la siguiente vela. Sin embargo, aquí la estructura no nos favorece. Es una estructura comprometedora para buscar ventas. No es válido buscar ventas. ¿Por qué razón? Porque tenemos una tendencia alcista y el precio hizo un retroceso en forma de doble suelo. Eso significa que hay muchos compradores que están esperando que el precio cree un máximo más alto. Es una estructura que favorece a compras. Y como vamos en una tendencia alcista, pues el precio suele romper resistencias. Eso es algo básico que ustedes ya tendrían que saber, que se explica al inicio del curso aquí en el canal. Si el precio va subiendo, pues rompe resistencias y las usa como soportes. Rompe resistencias y las usa como soportes. Entonces es por ese motivo que esta estructura es comprometedora y aquí no deberíamos de operar. Es un poco complicado de verlo cuando estamos empezando porque muchas veces no tenemos práctica al ver las estructuras como dobles suelos, como triángulos y demás, pero pues conforme vayamos adquiriendo experiencia se nos va a ir haciendo más sencillo identificar estas estructuras comprometedoras. Y pues aquí en el canal ya he explicado también varias estrategias de cómo utilizarlas a nuestro favor. Les he terminado de explicar todas las reglas de la estrategia. Sé que es una estrategia simple y tiene bastantes reglas, pero pues para serles sinceros, no existe una estrategia rentable y que solamente tengas que hacer una cosa, como ver por ejemplo un cruce de líneas o algo así. No existen estrategias así de sencillas, o por lo menos no existen estrategias que sean efectivas. Por lo tanto, siempre tenemos que estudiar para poder aplicar de una manera adecuada las estrategias que estamos aprendiendo. Muy bien, por último les voy a pedir que no olviden utilizar la gestión de riesgo. Esto es muy importante para no quemar cuentas. Por favor, si van a utilizar esta estrategia, pruébenla primero en demo y vean si les es rentable. Porque no todas las estrategias son para todos los traders. A algunos les va muy bien aplicando una estrategia y otros que quieren aplicar esa misma estrategia puede ser que terminen perdiendo, pero que les vaya mejor con otra estrategia. Por lo tanto, no todas las estrategias son para todos los traders. Muy bien. Algo que considerar aquí es que la estrategia no es 100% segura. Podría decir que es un 55% efectiva. Claro está, esto para cuando estamos empezando, porque cuando adquirimos más experiencia, la estrategia va aumentando ese porcentaje de efectividad. Y no crean que un 55% no sirve, un 55% es bastante. Y no olviden que el primer objetivo de un trader no es duplicar la cuenta o subir la cuenta de 10 a $1000. No, para nada, ese no es el primer objetivo de un trader. Quítense eso de la cabeza si ustedes están pensando así, porque eso genera demasiada presión. El primer objetivo de un trader es no quemar la cuenta, es decir, no perder dinero. Tu primer objetivo como trader es no perder dinero, no perder lo que metiste al broker, es mantener tu dinero. Ese va a ser tu primer objetivo. Si logras eso, poco a poco vas a ir viendo beneficios y con un 55% de efectividad seguramente sí vas a ver beneficios poco a poco. Entonces te invito a que si no tienes una estrategia, la pruebes. También recuerden que no se puede salir todos los días en profit. Esta es la realidad del trading. Muchas veces vemos que los traders ganan todos los días y todos los días suben sus super operaciones, pero pues esa no es la realidad. Van a haber días en los que vamos a salir con pocas pérdidas. Eso es algo que tenemos que aceptar, o incluso van a haber días malos en donde puede ser que perdamos bastante dinero, pero siempre aplicando una gestión de riesgo, siempre vamos a perder dinero que podemos permitirnos perder. Lo que importa es que al final de la semana o al final del mes terminemos con más beneficio de lo que empezamos. Esto es muy importante y hay que aceptar las pérdidas. Algunas veces, aunque la zona esté muy bien identificada, a lo mejor el precio simplemente la va a romper porque va a ir a buscar otra zona que se encuentra más arriba o más abajo. Entonces no tenemos que enojarnos cuando eso pasa. No es una estrategia 100% efectiva. No olviden eso. Esta es una estrategia que ronda entre el 55 y 60% de efectividad. Por lo tanto, van a haber ocasiones en las que tengamos un buen soporte o una buena resistencia
y el mercado no esté dentro de una tendencia fuerte, pero pues simplemente rompa nuestra zona. Pues eso puede llegar a pasar, tenemos que aceptarlo y tenemos que movernos al siguiente trade, tenemos que movernos a la siguiente operación. No olvidemos que el riesgo forma parte de este negocio. Ahora que hemos visto los riesgos, les voy a mostrar cómo he aplicado esta estrategia para hacer $100 en un día. Muy bien, aquí empiezo yo abriendo el gráfico. Seguido de eso, empiezo a colocar soportes y resistencias. Vamos a explicarlas cuando ya las empiece a utilizar para tomar operativas. Empiezo colocando lo que serían los soportes y las resistencias más importantes y después ya empiezo a tomar los soportes y resistencias más pequeñitos, se podría decir. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, aquí donde estoy colocando estos soportes y resistencias se están cumpliendo las reglas básicas de esta estrategia. Entonces también es válido colocarlos en esos puntos. Acá podemos observar que el precio sube y yo me preparo para hacer una venta, pero es importante que esta vela termine de crearse. Como podemos ver, a pesar de que tenemos la resistencia en esta zona, el precio todavía no ha creado una vela que cierre justo donde está nuestra zona de resistencia. Entonces, por ese motivo, yo no he tomado la operativa. Podemos observar también que la zona de resistencia va desde esta punta de mecha hasta este cierre y apertura de las velas. Esta es una zona un poco ancha, así que suele ser una zona engañosa. Aquí solamente he colocado una línea de referencia, pero recordemos que es una zona que se compone de dos líneas. De cualquier forma, si se dan cuenta, no pude aprovechar esa resistencia porque el precio nunca creó una vela que estuviera cerrando justamente allí en esa resistencia. En este punto yo ejecuto mi primer compra. Si se dan cuenta, el precio bajó, el precio siguió bajando, me había dejado atrapado ahí al principio de la creación de la vela. Pero observemos por qué motivo tomé yo una compra. Como podemos ver acá, el precio hizo un movimiento hacia arriba creando dos velas alcistas y cumple con todos los requisitos ya explicados. Aquí el precio vuelve a rebotar en ese soporte y nos crea una serie de velas alcistas que están cerrando por encima de las velas anteriores. Entonces podemos confirmar que la resistencia sigue funcionando. Aquí la resistencia está formada por estas zonas de acá donde tenemos el cierre y apertura de la vela, ¿ok? Y la punta de la mecha. Si bien es cierto y ustedes se pueden percatar que la línea inferior que yo coloqué no está exactamente donde debería de ponerse, debería de haberse puesto aquí, en el cierre y apertura de las velas. En este caso pues yo la coloqué un poco más abajo, no sé por qué la coloqué ahí, no está bien colocada, idealmente debería de ir aquí como lo hice en este punto. De cualquier forma, como yo tengo ya un poco más de experiencia, mientras el precio se iba creando, pues yo vi que la vela finalizó justamente acá, sin necesidad de tener una línea, yo lo puedo observar y pues por ese motivo me voy en una compra en la siguiente vela. Aquí estamos cumpliendo con todos los requisitos. Si se dan cuenta, no voy en una tendencia fuerte bajista, estamos en un mercado en rango porque el precio aquí está subiendo y bajando. Y tengo aquí un área de soporte válida para buscar una compra, entonces ahí estoy ejecutando mi compra. Aquí apenas van algunos segundos desde que yo ejecuté mi compra y el precio se empieza a ir en mi contra. Por cierto, si no se habían dado cuenta, estoy aquí en una temporalidad de 1 minuto. Bueno, volviendo a esto, yo ejecuto la compra y el precio durante los primeros segundos se va en sentido contrario. Pero no pasa nada, hay que mantener la calma y saber que no es una estrategia 100% efectiva, cualquier cosa puede pasar. Si el precio sigue bajando, a lo mejor yo puedo tomar una compra en la parte inferior. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Vemos como tras unos segundos más el precio rechaza y nos empieza a crear nuestra vela alcista. Y pues en este caso finalizamos así con una operativa positiva. Acá por ejemplo la vela resultante es un doji, es una vela con poco cuerpo y con mucha mecha. No es una gran vela alcista de fuerza. Pero como les dije en la explicación de la estrategia, por lo menos esperamos así una vela de pausa. Y pues de esta manera tenemos nuestra primera operación positiva, empezamos ahí con $21 de beneficio. Aquí en este caso, si ustedes se dan cuenta, yo bajé esta línea azul para colocar mejor mi resistencia. Sin embargo, el precio sigue bajando. Así que acá empiezo a colocar nuevos soportes y resistencias. Aquí ustedes pueden observar que apliqué un truco, se los voy a explicar ahorita para que puedan aprovecharlo también. Y es que acá vemos fuerza alcista en esta vela. Es una vela bastante fuerte y la siguiente crea un máximo más alto que las anteriores. Esta no, esta siguiente no, pero la que sigue después de esa sí que lo hace. Entonces estamos viendo un movimiento alcista. Por lo tanto es válido colocar un soporte. Este soporte se divide en dos partes. Acá, si se dan cuenta, no tenemos mechas. Si son muy pequeñitas no las contamos. Entonces simplemente es una línea. Sí, es un área, es una parte del soporte. La otra parte del soporte sería esta punta de mecha.
pero en realidad no hay mucha diferencia, así que no es necesario colocarlo de esa manera. Es válido nada más colocar acá esta línea utilizando estos cierres y aperturas de velas. Entonces colocamos ahí nuestra primera línea. ¿Qué es lo que pasa? Que esta siguiente vela, si ustedes se dan cuenta, bajó a este punto y rechazó. En esta área están entrando compradores en este movimiento alcista fuerte. Por lo tanto, yo también puedo utilizar esta apertura de vela como parte de la zona del soporte y resistencia. Si quieren entenderlo de otra manera, véanlo así. Aquí el precio bajó y subió inmediatamente. En otra temporalidad, lo que estamos viendo aquí en este movimiento es simplemente una mecha, una punta de mecha hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que podemos aquí trazar nosotros un soporte. Soporte acá y hasta acá. Esto de aquí es una zona ancha. Puede ser una zona peligrosa, pero podemos utilizar esta parte de acá. Podemos utilizar esta parte de acá como un soporte porque es la apertura de la vela que viene en un movimiento fuerte, en lo que el precio hizo un retroceso. Aquí podemos observar que el precio hizo este retroceso de 3 impulsos alcistas. Entonces es una estructura básica, es otra estrategia que les voy a explicar más adelante, pero pues estamos viendo ahí ese movimiento, por lo tanto es válido que coloquemos este soporte en ese punto. Muy bien, entonces yo ahí me preparo por si el precio sigue bajando, pues a lo mejor puedo buscar ahí una compra. Muy bien, si se dan cuenta, el precio bajó, la vela cerró en el soporte, pero no cerró justamente donde yo puse mi línea. La vela cerró un poquito más abajo. Recordemos que la zona ancha es peligrosa, pero igual podemos tomar operaciones si asumimos el riesgo. En este caso, yo asumo el riesgo. A lo mejor puede ser que se cree otra vela bajista y que yo me quede atrapado. En ese caso, dejo de operar. Esperaría a ver qué hace el precio porque puede ser que cree otra vela bajista y así. Entonces yo dejo de operar en ese caso y esperaría que el precio subiera y que me volviera a crear otro soporte y resistencia para seguir operando. En este caso es importante asumir el riesgo, es decir, saber que estoy entrando en una operación que es un poco arriesgada, pero pues confiar en que si pierdo la operación el precio ya me mostrará una nueva oportunidad más adelante. Aquí empiezo a comprar y simplemente pues acepto el destino, no acepto el resultado, a ver qué pasa. Como vemos, el precio empieza a subir con fuerza. También ya les he explicado en clases anteriores que al estar en un rango, el precio suele romper y retroceder, entonces eso nos favorece bastante en esta clase de estrategia. Muy bien, ahí ejecuto mi primer compra y me quedo esperando a ver qué hace el precio más adelante. Si ustedes se dan cuenta, esta vela está bajando y reaccionando nuevamente en el soporte, pero como es una vela que baja inmediatamente después de mi compra, yo no vuelvo a comprar aquí nuevamente, simplemente voy a esperar. Vamos a adelantar acá un poco esperando porque es una estrategia un poco lenta, hay que esperar que el precio avance hacia un soporte y una resistencia. Muy bien, aquí quiero explicarles algo muy importante. Esto es algo que ya les he explicado aquí en el curso, es la misma estrategia de soportes y resistencias básicas. Lo único que hice aquí para poder tomar esta venta es utilizar lo que conocemos como un cambio de polaridad. A ver, ustedes se recuerdan que aquí donde he trazado esta línea roja, yo hice mi primer compra, ¿no? Yo compré aquí en esta vela. En esta vela yo hice la compra y el precio justamente reaccionó en ese soporte. Eso quiere decir que aquí pude hacer dinero. El precio bajó en las siguientes velas y después vuelve a subir a tocar esa zona rota. Entonces aquí nosotros podemos ejecutar una venta esperando que esa zona bloquee el avance del precio. Esto es lo que se le conoce como un cambio de polaridad o como un flip, ya está explicado aquí en el canal. Y también podemos aprovecharlo para tomar estas operativas. Y de hecho, si ustedes conocen un poco más de información, por ejemplo, aquí también estamos aplicando la estrategia de la EMA 20. Esta línea amarilla es una EMA de 20 periodos que también funciona como soporte y resistencia. ¿Qué es lo que tengo acá entonces? Una línea, la línea roja de soporte y resistencia básica creada por estos movimientos del precio. Y también tengo la EMA de 20 periodos, significa que tengo doble resistencia, doble bloqueo para el avance del precio. Entonces es válido para nosotros ahí buscar una venta. Esto también forma parte de esta estrategia básica, ya que sigue siendo un soporte y resistencia que yo he marcado. Vemos cómo el precio se mueve hacia abajo con bastante fuerza. Vean acá lo importante, el precio se mueve hacia abajo con fuerza y yo aquí incluso podría haber entrado en una compra en esta próxima vela. Pude haber comprado porque el precio se detiene dentro de lo que sería mi zona de soporte y resistencia. No olvidemos que toda esta parte de acá sería mi zona de soporte y el precio justamente se detiene ahí. Así que yo podría comprar en la siguiente vela. Aquí me lo he perdido, no sé por qué, no recuerdo por qué, me lo perdí, no entré. Quizá por desconfianza porque el precio justamente cerró en la mitad del área, entonces a lo mejor tenía desconfianza y no operé.
Recordemos que cuando tenemos desconfianza es mejor evitar operar. Por ejemplo, aquí tampoco vendí en esta próxima vela. No vendí en esa próxima vela a pesar de tener aquí una buena resistencia. No quise vender porque no cumplía con toda la estrategia. Por ejemplo, aquí no tengo otra vela bajista, 2 velas bajistas para marcar esta resistencia. Así que desde ahí ya no estoy cumpliendo bien con las estrategias. Además, yo vendí aquí en esta vela y el precio subió inmediatamente en la siguiente vela. Eso significa que no puedo volver a utilizar esa zona. No es lo más adecuado. Se puede romper en cualquier momento. Así que ahí también he aplicado esas reglas para evitar vender acá. Si bien es cierto que hubiera ganado ahí, yo considero que es peligroso y lo mejor es esperar. Vamos a adelantarlo porque si ustedes se dan cuenta no tengo un soporte y resistencia, así que ahí no puedo tomar ninguna operación. A ver. Vemos acá como el precio va subiendo. Yo aquí todavía tengo mi resistencia marcada porque el precio reaccionó ahí. Vamos a ver qué pasa. Vemos acá que en lugar de que el precio tocara la resistencia, se mueve hacia abajo con fuerza. Vamos a ver si llega al soporte y puedo tomar ahí una operación. Bien, aquí el precio está bajando y se detiene en el soporte. Ustedes ven cómo yo estoy ahí listo para tomar la operativa y no entré. ¿Por qué no entré en la operación? Ya estaba listo para entrar en la operativa, pero esta vela finalizó sin tocar el soporte, finalizó lejos del soporte. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor la siguiente vela va a rellenar esa zona y pues ya después yo puedo ingresar mi compra. Pero de momento todavía no, porque tengo este espacio acá que puede rellenar el precio, así que no es adecuado que busquemos ahí una compra, todavía nos falta información, así que lo que yo hago ahí es esperar a ver qué hace la siguiente vela. A lo mejor la siguiente vela sube y me pierdo la compra, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo sé que el precio me va a ofrecer una nueva oportunidad más adelante. Si nos damos cuenta, esta vela es un doji, pero tampoco termina tocando el soporte, entonces ahí todavía no operaría, yo simplemente esperaría más información. Vamos a adelantar un poco más para ver qué hace el precio. Muy bien, aquí es muy importante que ustedes vean qué he hecho yo. He actualizado los soportes y resistencias y he colocado aquí una resistencia. ¿Por qué la he colocado? Pues porque el precio empezó a bajar e hizo velas que están creando mínimos más bajos que las velas anteriores. Entonces por eso yo coloqué aquí mi resistencia. Ahora, veamos qué pasó. El precio nunca subió a tocar esa resistencia, al contrario, bajó, rechazó de esa zona y se movió hacia abajo. ¿Y qué es lo que yo hago aquí? En lugar de vender, espero a que el precio llegue al soporte. Si ustedes se dan cuenta, aquí el precio hizo un soporte, ¿no? ¿Por qué hizo un soporte? Porque el precio creó velas que están cerrando encima de las velas anteriores. Entonces es un soporte válido para buscar al menos una compra de al menos una vela débil, ¿no? Entonces vamos a comprar. Y si ustedes se dan cuenta, justamente cuando esta vela termina, yo me doy cuenta que esta vela está terminando acá, en donde se creó ese soporte. Dentro de un área de soportes tengo un soporte más limitado, entonces allí puedo tomar yo mi compra con un poquito más de seguridad porque tengo aquí una buena referencia, así que ejecuto la compra. Vemos como el precio baja, asustándonos un poco, y simplemente esperamos porque puede pasar cualquier cosa. Vemos como en los últimos segundos el precio empieza a empujar más hacia arriba. Y pues ahí terminamos con otra operativa positiva utilizando ese soporte. Aquí en este caso yo he actualizado la línea y ahora tengo un área de soporte un poco más definida. Aquí también actualizo una resistencia. Ustedes se dan cuenta acá como el precio crea varias velas hacia abajo, cerrando por debajo de las velas previas. Entonces aquí actualizo mi resistencia. Vean acá. Después de que yo hice esta compra, la siguiente vela bajó, pero yo no estoy comprando después de eso. Yo aquí simplemente espero porque el riesgo ha aumentado. Entonces no quiero comprar acá. Simplemente vamos a esperar. Si se dan cuenta, incluso la vela terminó siendo bajista. Para haber ganado la operativa tuve que haber comprado hasta aquí abajo. Así que por ese motivo se evitan esta clase de operaciones. Y aquí simplemente vamos a esperar a ver que el precio avance un poco más. Vemos como el precio hizo lo que les decía, ¿no? Empieza a engañarnos y empieza a rellenar toda esta zona porque es una zona ancha. Pero ustedes se dan cuenta que ahí ya no podía comprar porque no estaba cumpliendo los requisitos adecuados para hacer esa compra. Entonces, gracias a esas reglas, evito quedarme atrapado haciendo compras allí en esa zona peligrosa. Vamos a esperar a que el precio avance porque ahí no pude tomar ninguna operativa. Vamos a ver qué hace el precio. Si se dan cuenta, acá yo podía haber tomado una operación en esta resistencia, ¿no? Yo pude haber vendido. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no vendí? Porque esta vela todavía no había terminado. Esta vela siguió subiendo y siguió subiendo. Entonces, si yo hubiera vendido aquí, simplemente pierdo la operación porque la vela sigue subiendo y termina más arriba. Entonces, hubiera perdido. Por eso es importante la regla de esperar a que la vela termine de crearse. Y si ustedes se dan cuenta, esta vela está subiendo, así que va a terminar de crearse por acá arriba. Así que simplemente esperamos a que esa vela termine su formación. Y a ver dónde termina su formación.
Perfecto, ¿no? La vela terminó su formación cerca de nuestra resistencia. Aquí tomo el riesgo e ingreso a pesar de que la vela no se haya detenido justo en la resistencia. ¿Por qué ingreso? Porque en realidad el espacio que nos ha dejado aquí es muy poco. Este espacio es muy poco. Si comparamos ese espacio con el espacio que dejó esta vela, pues es un gran espacio, ¿no? Ahí sí tenemos bastante espacio para que toque la resistencia, entonces ahí simplemente no opero. Sin embargo, aquí tenemos poco espacio para la resistencia. Básicamente el precio ya la tocó y cerró muy cerquita, así que es válido para mí buscar una venta. Si me quedo atrapado porque por ejemplo el precio crea un doji, pues simplemente asumo el riesgo y me muevo a buscar una nueva operación. Pero pues aquí tomo ese riesgo buscando esa venta. Recordemos lo que les dije en las reglas. Lo principal aquí es utilizar lo que serían las cierres y aperturas de las velas para aumentar un poco más la efectividad al trazar nuestro soporte y resistencia. Entonces pues estoy operando muy cerca de esos cierres y aperturas de velas en la resistencia. Así que para mí es válido buscar ahí una venta. Vemos cómo el precio empieza subiendo, engañándonos, asustándonos, pero es un rango y en los rangos la mayoría de veces tenemos rupturas falsas. Vemos cómo el precio sube un poco más y termina dejándonos acá esta vela bajista. Entonces ahí podemos observar nuestro resultado, podemos ver cómo en efecto el precio tuvo dificultad para pasar la resistencia y nos favorece esa venta. Pero siempre cumpliendo todas las reglas que les he explicado con anterioridad. Por ejemplo, aquí en esto último, yo les dije, ¿no?, que esta vela cerró muy cerquita de la resistencia, entonces por lo tanto es válido para mí buscar una venta. Pero vean la diferencia que pasó aquí. Aquí tenemos la resistencia. ¿Y qué es lo que pasa? Recordemos que es una zona que llega hasta acá, es una resistencia un poco ancha. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Que estas velas de aquí nunca cerraron cerca, cerraron bastante lejos. Si vemos la diferencia de distancias que existe, acá por ejemplo tenemos esta distancia, es una distancia bastante grande, y acá pues tenemos una pequeña distancia, no hay demasiada diferencia. Por lo tanto, esto es engañoso y se evita porque la distancia es grande, y esto es válido operarlo porque la distancia es muy pequeña. Entonces así es como finalizo yo aquí esta sesión, convirtiendo mis $300 en 400, es decir, estoy saliendo con $100 de beneficio en una sesión. Esta sesión me ha durado un poquito más de una hora porque es una estrategia un poquito tardada, tenemos que esperar a que el precio avance y logre llegar a soportes y resistencias. Pero si bien es una estrategia un poco tardada, es una estrategia bastante